Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende en qué horario estén viendo el vídeo. El que les habla es Lely Saide, soy alumna de la Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. El tema del que les voy a hablar es sobre el diseño experimental factorial 2 a la 2. En el cual abordaré conceptos de diseño factorial 2 a la 2, los procedimientos para obtener los efectos y la suma de cuadrados, cálculo de la tabla NOVA y por último un ejercicio práctico. Bien, el diseño factorial experimental 2 a la 2 es uno de los diseños factoriales más simples, pero también es el más útil. Este diseño consiste en seleccionar dos factores y dos niveles obteniendo de esta manera 4 tratamientos. Para simplificar en hacer los cálculos de los efectos e incluyendo la NOVA, se utiliza una notación llamado Jace para nombrar cada tratamiento. Como se puede observar en el cuadro, el tratamiento 1 del factor A, tanto el factor B, están en su nivel más bajo. En cambio, el tratamiento A para el factor A está en su nivel alto y el factor B en su nivel bajo. El tratamiento B en su nivel bajo y el factor A en su nivel alto. Y por último tenemos el contraste tanto de A como de B. El factor A para el factor B están en su nivel más alto. Y de esta manera es como podemos manejar la información cuando ya tenemos los datos experimentales. Bien, como ya les mencioné, el diseño factorial 2 a la 2 se emplean dos factores con dos niveles y en total obtenemos 4 tratamientos que corresponden a este cuadrado que ven en pantalla. Y las vértices del cuadrado que son cada esquina que vienen a ser cada tratamiento y el valor que se encuentran en ella corresponden a la respuesta de ese tratamiento. Bien, ¿cómo calculamos o estimamos los efectos? Para el factor A, por ejemplo, como se puede observar en pantalla, se divide 1 sobre 2 por n. N, ¿qué viene a ser? N viene a ser el número de réplicas por el tratamiento que es A más AB, que corresponden a las sumas de los niveles de respuestas obtenidas en ese tratamiento. Por ejemplo, si tenemos 4 réplicas, los 4 a nivel bajo de A y el nivel alto de A se suman y eso nos daría el valor de A. Lo mismo se hace con 1 y B, como se puede observar en pantalla. Y bien, de esta manera obtenemos las sumatorias de los efectos de A. Como se puede observar, A y B están entre llaves, se les llama contrastes y se le resta con los niveles bajos. ¿Y cuáles son esos niveles altos y esos niveles bajos? Pues esto que estamos calculando, que es A y más AB, y se le resta con los niveles bajos, que es 1 y B. Y de la misma forma se calcula el efecto del factor B. Aquí lógicamente aparece B en el tratamiento B en su nivel alto y el nivel A en su nivel bajo. Y por último tenemos la interacción tanto de A como de B, que nos permite evaluar el diseño experimental 2 a la 2. Se puede observar aquí que solamente aparecen dos factores, que son A y es B. Y se calcula con la expresión que ven acá en pantalla. De aquí ya podemos decir si la interacción tiene o no tiene significancia. Bien,
¿Cómo se calcula la suma de cuadrados? Bien, la suma de cuadrados es el primer paso para estimar el análisis de varianza y se calcula teniendo en cuenta los mismos contrastes que usamos para los efectos, con la única diferencia que lo dividimos entre 4 y se lo eleva al cuadrado, como se puede observar, y dando un resultado siempre positivo. Bien, aquí tenemos un ejemplo práctico de aplicación que nos dice el siguiente enunciado. Se usa una máquina para hacer ranura de localización en una tarjeta de circuitos impresos. El nivel de vibración de su superficie de la tarjeta cuando se hacen las ranuras se considera una fuente principal de vibración de las ranuras. Se piensa que dos factores influyen en la vibración: el tamaño de ranura, que es A, y la velocidad de corte, que es B. Se seleccionan dos tamaños de ranura, 1/10 y 1/4 de pulgada, y dos velocidades de 20 y 70 revoluciones por minuto. La variable de respuesta es la vibración. Bien, ¿qué es lo que se hizo acá? Acá lo que se hizo es un diseño factorial 2 a la 2. Como se puede observar, el factor A, que son el tamaño de ranura, y el factor B, que es velocidad de corte. Acá tenemos para el tratamiento 1 y sus réplicas y sus respectivos valores. Lo primero que hacemos en el cálculo de los tratamientos con las fórmulas ya mencionadas. Para encontrar el tratamiento, lo único que se hizo es la sumatoria de las réplicas que nos dieron en el ejercicio. Como se puede observar, para el tratamiento 1, la sumatoria nos dio un total de 40, para el tratamiento A un total de 87, para el tratamiento B un total de 48 y para el contraste tanto de A como B nos dio un total de 126. Ya con estos valores ya podemos estimar los efectos. Lo que hacemos acá es simplemente reemplazar en la fórmula ya mencionadas anteriormente y dándonos un valor para A de 125, para B 5.87 y para el contraste, que es 3.87. Bien, aquí podemos observar o podemos tener un primer análisis que tanto A como B tienen efecto positivo en la respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Si aumentamos el orificio de la ranura, nos va a aumentar la vibración. Bien, aquí ya tenemos un primer análisis de resultado. Bien, ¿qué es lo que se hizo acá? Acá lo que se hizo es un gráfico de las interacciones. Lógicamente se puede trazar fácilmente con los cálculos ya encontrados anteriormente. Por ejemplo, aquí se puede observar en el gráfico que los valores bajos de B con los valores altos de A, los valores bajos de B y los valores altos de B. Como se puede observar, el valor bajo de A es 1 y nos da un valor de 40. Como se puede observar en el gráfico, está con línea azul. El valor bajo de A, que es 40, y el valor alto de A, que es 87. Y lo mismo hacemos con el valor bajo de B, que es 48, y el contraste, que es el valor alto de B, que es 126. Bien, ¿y cómo encontramos la sumatoria de cuadrados? Bien, para encontrar la sumatoria de cuadrados se desarrolla de la misma manera, con la única diferencia que aquí se va a elevar al cuadrado y se lo multiplica por 4. ¿Por qué por 4? Porque son 4 réplicas que se ha realizado
y nos da un total para la sumatoria de cuadrados de A, nos da un total de 976.56. Para la sumatoria de cuadrados de B nos da un total de 138.06, y el contraste de A y B nos da un total de 60.06. Bien, con estos resultados ya podemos encontrar la sumatoria de cuadrados totales. Pero antes debemos sacar la sumatoria de las medias que nos da un total de Y igual a 18.81. Ya con eso podemos sacar la sumatoria de cuadrados total, que viene a ser la sumatoria de cada tratamiento. O sea, realizamos 16 tratamientos. Acá el resultado en la fórmula que nos da un resultado, por ejemplo, de la sumatoria de cuadrado total, es un total de 1254.44. A partir de aquí ya podemos encontrar la sumatoria del cuadrado del error, que se calcula con la siguiente fórmula: igual sumatoria del cuadrado total menos la sumatoria del cuadrado de A menos la sumatoria del cuadrado de B menos la sumatoria del cuadrado de A y B, dándonos un resultado de 79.76. Bien, acá ya con estos resultados ya podemos construir nuestra tabla ANOVA. Como se puede observar, tanto para el factor A, el factor B, el factor AB, el error y el total. La sumatoria de cuadrados para el factor A nos dio 976.56. Para el factor B, 138.60. Para el factor AB, 60.06. El error nos dio 79.76 y el total, la sumatoria de cuadrados, el total 1254.44. ¿Cómo es que obtuvimos los grados de libertad? Para encontrar los grados de libertad simplemente se hace la resta. Como trabajamos con dos factores o dos niveles, simplemente 2 menos 1 nos da igual a 1. Igual para el factor B. Como solo trabajamos con dos factores, 2 menos 1 nos da igual a 1. Y para el factor AB, lo único que se hace es el producto tanto de A como B, 1 por 1 igual a 1. Y el total nos da 15. ¿Por qué nos da 15? Porque en total realizamos 16 réplicas o 16 tratamientos. 16 menos 1, 15. Y el error es 12. ¿Por qué es 12? Lo que se hizo aquí es la resta tanto de A como de B como de AB. O sea, 1 más 1 más 1, 3. 15 menos 3, 12. ¿Y cómo es que obtenemos el cuadrado medio? Lo único que se hace es dividir entre el grado de libertad con el error. Lo único que se hace aquí es la sumatoria del cuadrado se divide entre el grado de libertad. Como A, B y AB son a la unidad, nos da el mismo número. Lo único que cambia o se diferencia es en el error, que es la sumatoria de grado de libertad, que es 79.76 entre 12 nos da 6.64. ¿Cómo es que obtuve el valor f sub 0? Lo único que se desarrolla aquí es simplemente cálculo sencillo, dividiendo la sumatoria de cuadrados medios entre el error, tanto para A como B como AB. ¿Y cómo obtuve el valor de
F crítico. Hay dos maneras o dos formas de encontrarlo. En mi caso yo le hice con la tabla de distribución F. Lo único que me voy a la tabla, lo único que hice es buscar los grados de libertad de A, que es 1, y el error, que es 12. Como pueden observar, 4.75. Tanto para A como para B y como para AB tienen la unidad, los grados de libertad, y el error, que es 12, y es por eso que nos da el mismo valor de 4.75. ¿Y cómo es que obtuve el valor P? El valor P encontramos o lo podemos calcular en Excel con la fórmula de que nos da, por ejemplo, igual a DISTR, que es distribución .f.cd. Entre paréntesis se coloca el valor de cuadrados medios, por ejemplo, de A, que es, entre paréntesis se coloca el valor de A, por ejemplo, el valor F sub 0, que es 147.07, punto y coma, se pone los grados de libertad, que es 1, punto y coma, y por último los grados de libertad del error, que es 12, y nos va a dar un valor para A 4.2e a la menos 0.8, y en este caso para A. Lo mismo, la misma operación se hace para B y para AB. Bien, eso fue todo. Espero que les haya servido esta explicación. Muchas gracias por su atención.